Vamos a coger a este texto, ¿no? Vamos a ver este texto de Oseas capítulo 4, donde el Señor nos está hablando fuertemente. Dios está hablando a nuestro corazón y poder entrar ahora en este tiempo de la exposición, entendiendo lo que Dios hace, lo que Dios nos enseña, nos habla. Dice la palabra del Señor, del capítulo 4, versículo del 1 al 10. Dice la palabra del Señor: Oíd la palabra del Señor, hijos de Israel, porque el Señor contiende con los habitantes del país, pues no hay verdad ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. El perjurio y la mentira, el asesinato, el robo y el adulterio prevalecen, y se comete homicidio tras homicidio, por lo cual se enlutará la tierra y desfallecen todos sus habitantes. Las bestias del campo, las aves del cielo y aún los peces del mar morirán. Que nadie acuse ni reprenda a otro. Tu pueblo es como los que resisten al sacerdote, y tropezarás por tanto en pleno día, y de noche tropezará contigo el profeta. Y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, y yo te echaré del sacerdocio. Puesto que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Cuanto más aumentan en número, más pecaban contra mí. Pues también yo cambiaré su gloria en infamia. Del pecado de mi pueblo comen, y se regodean en su maldad. Lo mismo sucederá al pueblo y al sacerdote. Lo castigaré por su conducta, y les pagaré conforme a sus obras. Comerán, mas no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir al Señor. Oremos. Señor, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias por tu verdad. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos habla a nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que tú puedas hablar, que tú puedas tocar, que tú puedas cambiar, Señor, todo aquello que nos hace, Señor, ser alejado de ti, para que podamos estar cercanos a ti, que tú seas el primero, Señor. Ayúdanos, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahí tenemos 3 puntos que vamos a ver hoy. He titulado esta predicación Serias consecuencias del nominalismo. Ya hemos dicho un poco lo que es el nominalismo, pero vamos a hablar un poco más de esto ahora. Y hemos visto 3 puntos, vamos a ver 3 puntos importantes. No se diferencia con el que no es cristiano. O sea, el que viene a la iglesia que dice, yo soy cristiano, pero no hay una relación con Dios, no hay una conversión. No se diferencia con el de fuera. 2, el nominal tiene un nulo conocimiento de Dios y un rechazo a la ley de Dios, porque no puede obedecer a Dios porque no tiene el Espíritu Santo. 3, infelizmente hay consecuencias fatales para esto. Y comenzamos esta 4ª predicación de la serie de Oseas. Realmente la serie de Oseas es una serie dura, pero que necesitamos que nuestro corazón sea movido. Pero también en lo duro se ve el amor de Cristo, el amor de Dios hacia nosotros, como hemos estado viendo hasta hace poco. Dios está hablando claramente de su amor. Vimos estas semanas pasadas cómo Oseas casa con una mujer infiel y la perdona, la trae, la salva, la guarda, para que veamos también, para que Oseas pudiera ver primeramente el amor de Dios con su pueblo infiel, y para que podamos entender nosotros también el amor de Dios, el amor de Cristo, que murió por aquellos que somos infieles por naturaleza, porque nacemos en el pecado. Y cómo incluso hoy dentro de la iglesia seguimos siendo infieles cada vez que ponemos algo por delante de Dios, cada vez que pecamos. Y Dios está hablando de su amor por los perdidos, de su amor por aquellos que éramos infieles y que seguimos infelizmente siéndolo a veces. Lo vemos en la vida de Oseas y Gomer. Oseas es un tipo, Oseas significa Salvador, es un tipo de lo que es Cristo, de lo que va a ser Cristo.
para su iglesia. Pero ese amor nos habla de transformación. Hablamos de que el amor de Dios transforma. Un amor de Dios que transforma, que hay cambio, que nos llama a la santidad. No es un amor romántico. Mira que a mí me gustan las películas románticas. Y me encanta lo romántico. Hace poco, esta semana he visto una serie que me ha quedado impactado de lo bonita que era. Pero no es un amor romántico. No es un amor que se va a acabar en el tiempo. No es un amor vacío. Es un amor que transforma vidas. Es un amor que cambia. Es un amor que liberta. Es un amor que nos llama a la santidad. Cuando entendemos el amor de Dios, como veíamos la semana pasada, la santidad no la vemos como un sistema legalista. No creo en legalismo, ni quiero que creamos en legalismos, sino la santidad la vemos como una respuesta a ese amor maravilloso de Dios. Y ser santo no significa llevar una corona o vestir con falda larga y no maquillarse las mujeres. Eso no es santidad. Ser santo significa apartado por el amor de Dios del poder del pecado. Apartado, como hemos leído en segunda lectura, de las corrientes de este mundo que nos quieren alejar de Dios. ¿Para qué? Para que la luz brille en las tinieblas, para que nosotros seamos portadores de esa luz. Para que Dios sea el primero en nuestra vida. Si dices haber experimentado el amor de Dios, pero no ha habido una transformación en tu vida, entonces no has conocido el amor de Dios. O quizás lo estás conociendo ahora, en el mejor de los casos. Pero si dices ser cristianos y sigues igual, quizás seas, mira tu corazón y seas un cristiano nominal, como lo era el pueblo de Israel en ese tiempo. ¿Pero qué es? ¿Qué es el nominalismo? Alguno me puede estar preguntando. Está bien. El vocablo viene del nombre latín, y es nomen, igual nominis, nombre, título, renombre. Y cuando se aplica con la palabra cristiano nominal, quiere decir, se entiende como lo opuesto a lo real. Quiere decir, el término nominalismo significa lo que aparenta ser sin realidad serlo. Por ejemplo, un cristiano nominal designa a una persona que solo es cristiana de nombre o por cultura, pero no en identidad y realidad. Dicho en extremeño, aparentar ser algo y no serlo. Ser un fantasma, como a veces dice por estos lados. Y esto es peligroso, sobre todo dentro de la iglesia, porque el enemigo usa esto para hacerte creer que eres cristiano. Y Dios tiene que hablar a nuestro corazón para que midamos nuestro corazón. De aquí Dios va a hablar a nuestro corazón. Por muchas veces también para aquellos que somos cristianos, aunque no seamos nominales, seamos cristianos genuinos, pero podemos portarnos como cristianos nominales. Entonces, yo voy a hacer algunas preguntas, no hace falta que me respondáis. ¿Cómo vives delante de Dios? ¿Cómo es tu vida hoy delante de Dios? ¿Tu corazón ha sido realmente transformado por Dios y hay evidencia de estos? ¿Vives como una persona nominal, que solo te acuerdas de Dios cuando te interesa, cuando hay truenos, cuando hay tormenta, cuando hay adversidades? ¿No tienes a Dios en una relación diaria cada día? ¿Y qué dice Dios de los cristianos nominales? Hay unas serias advertencias. Primero, lo que podemos decir del cristiano nominal es que no se diferencia con el que no es cristiano. Igual que dice, la mentira es mentira y la media verdad es mentira. No existe eso de media verdad o mentira piadosa. La mentira es mentira. Aquí hay dos caminos. O eres cristiano o no eres cristiano. No es cristiano a media, no es cristiano a secas. Dios dice que hay dos tipos de hijos. Lo dijo Jesucristo en su palabra. O hijos de Dios, y aunque suene fuerte decirlo, pero en realidad, o hijos del diablo. Por naturaleza nacemos pecadores, por lo tanto, nacemos hijos del diablo. Aunque suene fuerte. Somos criaturas de Dios, sí, pero estamos condenados si no hay algo que sucede en nuestra vida. Pero cuando la gracia de Dios llega a nuestra forma, nos convertimos en hijos de Dios. Por eso el juicio de Apocalipsis 3 a los tibios es fuerte. Los vomitaré de mi boca. Porque no existe una cosa tibia. ¿Existen cristianos pecadores? Sí, o sea, ser cristiano no es algo que ya eres súper
espiritual, ni nada. Existen cristianos pecadores, obviamente que sí, todos somos pecadores hasta que no lleguemos a la presencia de Dios. Pero sí existen cristianos transformados que se están transformando, sí. Existen cristianos. Lo que no existe es... El cristianismo nominal se le pone a esto pero para decir muy educadamente, amablemente, vienes a la iglesia pero no eres cristiano. Decimos cristiano nominal, pero no eres cristiano, si no ha habido una transformación en tu vida. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, lo dice Dios, y yo no soy quien para juzgar. Yo puedo decir siempre a la luz de la palabra lo que dice el Señor. Por lo tanto, comienza diciendo, no te diferencias con el de fuera, porque dice, Dios está hablando aquí por medio del profeta al pueblo de Israel, que se llamaba pueblo de Dios, pero sinceramente, esto era solo de nombre. Adoraban el que es de Dios adora a Dios. El pueblo de Dios estaba adorando a otros dioses, a Baales. ¿Y qué dice el profeta Isaías, que vivía más o menos en el mismo tiempo? Dice en Isaías 29:13, que lo hemos leído hace un rato, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento humano que le ha sido enseñado. Así que es claro. Y te digo algo, a veces pensamos estas cosas y como evangélicos pensamos mucho en los católicos. No, no pienses en los católicos. Yo no estoy predicando a católicos. Piensa aquí. Vamos a ser autocríticos. La iglesia evangélica está llena de personas que honran a Dios de labios, pero su corazón está lejos. No tienen piedad en su corazón, no tienen amor a su corazón por el prójimo ni a Dios. ¿Cuál es el principio de la ley? Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Esa es la mayor ley que existe. Los más de 700 mandamientos se resumen en 2 tablas de 10 mandamientos, y los 10 tablas de 2 mandamientos se resumen en 2 mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. El amor es la dimensión de la cruz. Hermano, amigo, hermanos, si no tenemos esto, si no tenemos amor, dice Pablo, no somos nada. Si no amamos a Dios sobre todas las cosas, si no es el centro de nuestra vida, por eso compartía ayer la canción, si no es el centro de nuestra vida, si no es el primero, hay que mirar nuestro corazón. Sí, seremos creyentes, pues sí, seremos cristianos, pero estamos actuando como nominales. Por lo tanto, estamos ante cuando uno se dice ser cristiano, y aparte que este testimonio malo es una piedra de tropiezo para la extensión del Evangelio. Cuando hablamos de que somos cristianos y no somos, cuando hablamos de cristianos nominales, estamos dentro de una hipocresía más absoluta. Ni verdad ni misericordia hay. El pueblo de Israel era un pueblo de ese tiempo al que Dios se está dirigiendo, un pueblo hipócrita. Un pueblo que decía ser el de Dios, pero que adoraba a otros dioses. Esto es hipocresía. Falso, ¿verdad? Pero esto sucede también dentro de la iglesia evangélica hoy. Cuando se dice ser cristiano, pero no ha habido realmente un nuevo nacimiento. Yo conozco personas, y no voy a decir que son de aquí, pero conozco personas que llevan 30 años en el Evangelio y no son cristianos. Es lo que dice Isaías. Vienen de boca, sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor ha sido un mandamiento humano que le ha sido enseñado. Algo supersticioso. Y esto sucede dentro de la iglesia. Y se ve muy fácil. Cuando a la mínima dejamos a Dios de lado. Cuando aquí se dice somos como el río Guadiana. Cuando nos interesa desaparecemos de la comunión con Dios. Hay veces que Dios permite esto en cristianos para que veamos su gracia. Yo estuve un tiempo apartado de la iglesia, hace muchos años. Y Dios ahí me mostró mayormente y trabajó conmigo en el desierto. Esto a veces sucede. Por eso te digo, si es el momento de venir, ven al Señor. Pero hay personas que se pasan toda la vida así. Apareciendo, desapareciendo. A la mínima dejando a Dios a un lado. Sinceramente, es no conocer el amor de Dios. Porque cuando nos tiramos al barro a revolcarnos y dejamos a Dios de lado, no hemos conocido, no entendemos el amor de Dios. Si es tu caso, pide al Señor, muéstrate, Señor, muestra tu amor. Y el Señor te va a mostrar su amor en tu vida.
Si tú se lo pides, eso. Otra cosa que le pidas a un Ferrari, no te lo va a dar, obviamente. Pero si le pides, Señor, muestra tu amor hacia mí, Él te aseguro que te va a mostrar su amor. Te va a mostrar su amor, porque Dios ama. Pero la hipocresía la vemos hoy dentro de la iglesia. Decíamos el domingo pasado que el amor de Dios es maravilloso, pero que ese amor nos lleva a vivir en santidad. Nos ha hecho libre, pero libre para no pecar. Yo antes de ser cristiano no era libre para no pecar. Podía tomar decisiones buenas, malas a los ojos de los hombres, pero ante Dios mis obras eran como trapos de inmundicia hasta las buenas obras. Porque las buenas obras nos salvan, es la gracia de Dios, el amor de Dios. Y yo podía obrar bien, tomar buenas decisiones, pero yo no era libre para no pecar. Hoy como cristiano, el amor de Dios nos ha hecho libre para no pecar, por lo tanto libre en caminar en santidad. Y no sé qué concepto tengas en tu cabeza de santidad. Santidad no es dejar de vivir. Santidad no es enclaustrarte. Santidad no es irte a un monasterio. Santidad no es dejarte de relacionar con tus vecinos. Al revés, tienes que ser luz. Santidad es poner a Dios primero, hacer la voluntad de Dios primero. Y no en normas humanas, sino sujetos a la palabra de Dios. Si es el caso, si vives como en el pueblo de Israel, debe ser rescatado como fue Gomer. Si no, sabes qué va a pasar. Vas a seguir en esta dinámica y habrá un juicio. Dice Oseas en el versículo 1, oíd la palabra del Señor, hijos de Israel, porque el Señor contiende con los habitantes del país, pues no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. Sabemos que la humanidad está caída, pero está hablando un pueblo de Israel que decía ser pueblo de Dios, pero no lo estaba haciendo. Dios tenía un remanente, sí, pero en general el pueblo no estaba siendo pueblo de Dios porque estaba alabando a otros dioses, adorando a otros dioses. Y está diciendo, el Señor contiende con los habitantes del país. Hay otras versiones, como la nueva versión tradicional, internacional, dice, porque el Señor va a entrar en juicio contra los habitantes del país. O también la nueva traducción viviente dice, escucha la palabra del Señor, oh pueblo de Israel, el Señor ha presentado cargos en tu contra. Cuando dice contiende en la Reina Valera de 2020, está diciendo, aquellos que se hacen pasar por pueblo de Dios que no son, aquellos que son pecadores, Dios tiene un juicio preparado, si no eres liberado. Aquí tenemos en el original la palabra, en hebreo, rib, que significa esto, juicio. Adversario, eres enemigo de Dios. El Señor tiene un juicio contra la hipocresía. El Señor tiene un juicio contra la doblez, con la doble vida. El Señor nos llama a la santidad, a ser diferentes al mundo caído. Y esto es la historia de la humanidad caída, sí. Esto es la historia del pueblo de Israel en los tiempos de Oseas, sí. Esto es la historia también de los nominales que vienen a la iglesia, sí. Pero esto no debe suceder dentro del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios. O eres o no eres. Porque la cizaña no se diferencia con la cizaña de fuera. Porque la luz no puede caminar con las tinieblas. ¿Y eso qué significa? Que el pueblo nominal, aquellos que dicen ser cristianos pero que son nominales, que no hay un nuevo nacimiento, no tienen un conocimiento de Dios real. Y eso me da pena, porque se autoengañan ellos mismos. Yo lo primero se me encienden las alarmas cuando yo veo a alguien que vive de tal manera y me dice, yo tengo mucha fe, yo creo en Dios, tengo mucha fe. Hermanito, hermanita, que Dios te bendiga. No hay, dice Dios, no hay verdad en el texto, no hay verdad ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Muchos que se diga es, yo puedo decir, yo creo en Dios, pero si no hay arrepentimiento y sigue postrado ante otros dioses falsos, es porque no conoces a Dios. No hay verdad en ti, ni tampoco tienes la misericordia de Dios. Y perdonad si suena duro, pero es así. Yo estaba preparando este texto esta semana y digo, Señor, yo quiero hablar con las palabras más amorosas posibles. Pero que hay veces que Dios tiene que hablarnos duro.
Dicho sea esto, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Si no has recibido la gracia del Evangelio, dices ser cristiano, y sigues postrado ante otros dioses, y sigues teniendo a Dios como el genio de la lámpara mágica cuando te interesa, o como un peluche de consolación, debes mirar tu corazón, no hay frutos de salvación. Dice, las obras son como trapos de inmundicia. Isaías 64:6 dice, pues todos nosotros somos como cosa impura, hablando de la humanidad. Todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Todos nosotros caímos como las hojas y nuestras maldades nos llevan como el viento. Tú puedes ser la mejor persona del mundo ante los hombres. Puedes tener un carisma estupendo. Pero si no ha habido un arrepentimiento ante Dios, sigues siendo pecador, porque las obras no son las que salvan. Porque tu condición humana te hace caído por el pecado de Adán. Y no hay remedios en ti para salvarte. Solamente un nuevo nacimiento. Y hay algo fuerte aquí, para que un poquito... Isaías usa para que entendamos bien lo que quiere decir nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia, porque dice todas tus obras, también las buenas. ¿Sabe qué significaba inmundicia en el texto original? ¿Sabe a qué se está refiriendo? No sé si decirlo. Tus obras son como trapos de menstruo. Las mujeres saben bien lo que es eso. Es duro, pero tus buenas obras, tú puedes montar una ONG, puedes ayudar, y sí, está ayudando. Y no te voy a decir que eso está mal, pero si eso no va a un arrepentimiento genuino en tu corazón delante de Dios, y tienes a Dios como Señor y tu Salvador, cuando vayas al juicio final, esa buena obra no te va a servir para nada, porque tu pecado opaca esa obra. Porque la salvación no es por obra, es por gracia, eso es un don de Dios. Te va a decir, Señor, no te conozco. Y esto realmente es lo que piensan aquellos que se autoengañan, pero sus obras son como trapos de inmundicia. No se trata de venir a la iglesia, porque no es por obra, es por gracia. Esa gracia transforma tu corazón. Pero si no hay una transformación, tus obras no se diferencian con aquel que está afuera, pues delante del Señor eres igual. Entonces quiere decir que yo soy como un asesino, como un violador, como un ladrón. Hombre, delante de mí no, yo soy una buena persona. Pero otra cosa es Dios. Vas a ser juzgado igual si no has nacido de nuevo. Si no tienes a Cristo como tu Señor y Salvador. Vas a ser juzgado igual que un delincuente. Aquí en la tierra va a pasar como matrícula de honor, seguramente si eres una buena persona, con antecedentes limpios. Pero una cosa es la justicia del hombre y otra es la justicia de Dios. Pero fíjate tan grande que es el amor. Bueno, no voy a adelantar, vamos a llegar después a esto. Por eso te digo, aguanta, que hay una buena noticia también. No es todo malas noticias. Pero fíjate lo que dice también Oseas en los versículos 2 y 3. El perjurio, la mentira, el asesinato, el robo, el adulterio prevalecen y se cometen homicidio tras homicidio. Pero lo cual se enlutará la tierra y desfallecerá todos sus habitantes, las bestias del campo, las aves del cielo y aún las peces del mar morirán. Entonces me dice, bueno, pastor, acabáramos. Mira, está hablando de gente que asesina, que hace... Bueno, mentir yo miento de vez en cuando, me puedes decir. Asesinato, robo, yo no tengo cosas. Adulterio, que va, yo amo a mi pareja, mi mujer, mi marido, y cometo homicidio tras homicidio. Yo soy contra el aborto, yo no hago estas cosas y tampoco mato a nadie. Entonces, para mí, yo soy un cristiano de pro. Pero cuidado. Primeramente, ¿qué es perjurio? Perjurio es jurar en falso. Usar el nombre de Dios en falso. Mentir es perjurio también. Asesinato, pero yo no mataba a nadie. ¿Qué dice Jesús? El que aborrece a su hermano es un homicida. El que no ama a su hermano es un homicida. Por lo tanto, ya estás en la lista. Delante de los del juez no. Del juez de aquí del juzgado no. Pero delante de Dios sí. Adulterio. Bueno, yo soy una persona fiel. Nunca he sido adúltero. Nunca he estado con otra persona que no es mi cónyuge. Cuando deseas a otra persona, solamente con desear, también lo dice el Señor,
que no sea tu cónyuge, aunque no hayas consumado, ya has cometido adulterio. Estás en la lista. El robo. Yo no robo. Eso los políticos son los que roban. Yo no robo. Es que los políticos roban y echamos la culpa. ¿Sabes que los políticos es el reflejo de la sociedad en la que vivimos? Porque lo hemos votado nosotros. Yo no robo. Hombre, cada vez que una factura no pagas, cada vez que hay un movimiento en negro y no declaras, o en tu trabajo te llevaste algo sin permiso, aunque sea un folio, ya estás robando. Está en la lista. El egoísmo, el Dios del amor propio, el yo, es el Dios del cristianismo nominal. Y esto trae juicio y no hay remedio, pues el corazón es duro. ¿Viste que por las obras está frito? Estamos fritos todos, hasta yo mismo. Por las obras. Pero hay solución todavía, tranquilo. Aguanta, no te pongas nervioso. Pero que Dios esté confrontando tu corazón es bueno. Eso es bueno. Si tú te sientes confrontado, estás siendo amado por Dios. Porque Dios quiere que tú veas tu corazón. Porque tenemos un corazón duro. Fíjate lo que dice Oseas, los versículos 4 y 5. Que nadie acuse ni reprenda a otro. Tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Tropezarán por tanto en pleno día y de noche tropezarán contigo, profeta, y tu madre destruiré. Los corazones duros hacen ojos ciegos. Esto era una crítica también a la casta sacerdotal del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, supuestamente. A veces se puede llegar a ser ciego, guiando a otros ciegos. O como dice el dicho, en el país de los ciegos, el tuerto es el rey. Por eso, esto, hermanos, amigos, no tiene que haber cabida en la iglesia. Ciertamente, sí, somos pecadores y confesamos que somos pecadores. Pero si eres cristiano, has sido transformado, hemos sido transformados por la gracia de Dios. El amor de Dios nos salva, nos guarda y nos ha dicho andar en santidad, como cuando Oseas guardó a Gomer, le dijo: no volverás a fornicar, yo tampoco lo haré contigo, te voy a guardar, pero no lo hagas más. Cuando Cristo salvó a la mujer de ser apedreada, la salvó y no le dijo: bueno, vete y hasta luego, nadie te condena, te salvo, pero no peques más. Ese es el mandato. Pero hay de que está entre nosotros y no se ha sometido su vida al Señor y no se ha arrepentido de sus pecados, procurando y no procura la santidad, porque posiblemente está camino del juicio. Cuidado con la hipocresía. Nosotros nos podemos engañar entre nosotros, pero a Dios no. Porque el corazón duro no ha sido transformado. Y entonces no viene a ser iglesia, sino al estar aquí sí puede estar entre nosotros, pero sigue siendo igual con el de fuera. Y curiosamente aquellos que tienen el corazón más duro, aquellos hipócritas son los que más juzgan a los de fuera, porque no han conocido el amor de Dios. El cristiano nominal tiene un nulo conocimiento de Dios y un rechazo a su ley. Entramos para mí en el versículo clave, es importante. Estas etapas que vienen ahora, estos puntos son más cortitos, ¿vale? El primero sí es más largo. Entramos al versículo clave para mí de este pasaje. Y además es uno de los más conocidos de este libro. Una seria advertencia al nominal y al que se cree pueblo, pero no lo es. Fíjate lo que dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que me tengo que ir a un seminario de teología para conocer a Dios? No. Que es bueno estudiar, sí, pero no quiere decir esto. Fíjate lo que sigue diciendo: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, pues que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Hay una ruptura del pacto. El pueblo de Israel, que Dios había hecho pacto con ellos, no es el pueblo de Dios ya. La bandera de Israel no quiere decir que esa bandera sea santa, sagrada. Es un país como otro cualquiera. ¿Quién es el pueblo de Israel?
¿Quién es el pueblo de Dios hoy? Aquellos que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador, judíos y gentiles cristianos. Pero, ¿qué vengo a decir con esto? Que tú puedes venir a la iglesia y haber nacido en cuna de iglesia, pero si no has nacido de nuevo, no tienes parte con el pueblo de Dios. Aunque parezca que sabes, que te sepas los versículos de memoria, no se conoce a Dios. Infelizmente conozco muchos casos de este tipo, de una persona que aparenta ser cristiana pero no es. Y tú que estás aquí sentado me podrás decir, bueno, yo también conozco el cura de Don Benito, por ejemplo, que era un cura que fíjate la que ha liado. Pues yo te preguntaré, ¿por qué? Dice, hombre, y tú me responderás muy bien, porque por los frutos se conocerá. Y yo te diré, muy bien. Ha respondido bien la lección, por los frutos serás conocido. Pero, ¿tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? A mí no me importa lo que ha hecho otra persona, o lo que hace el vecino, o lo que hace mi amigo. Quiero decir, mi relación con Dios. Tiene que ver tu corazón. ¿Cómo está tu corazón? Puedes saberte versículos de memoria, pero si no hay conocimiento realmente del amor de Dios, si Él no se ha dado a conocer a tu vida, no conoces a Dios. Por lo tanto, si no conoces a Dios, no puedes caminar conforme a la voluntad de Dios. Y esto hace que rechaces su ley, que no tengas la capacidad de cumplirla, y ante esto hay un juicio. Esta crítica a los sacerdotes del tiempo de Oseas debe ir preguntando a tu corazón: Señor, ¿realmente esto acontece conmigo? ¿Realmente esto está aconteciendo conmigo hoy? No quiero que caigas en el pecado si eres salvo de la no seguridad de salvación, porque si eres salvo, eres salvo. Si conoces al Señor, conocerás que tú eres suyo. Pero si tu corazón se inquieta con esta palabra, quizás necesitas arrepentimiento y pedirle al Señor que Él te llene con su gracia. Porque la consecuencia que Dios es que no conoce. Si tú no conoces a Dios, Dios te va a decir, yo tampoco te conozco. Como dice la palabra del Señor Jesucristo, dice en Mateo 7, 22, 23. Y fíjate hasta qué punto. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Estamos hablando de personas que hasta pueden hacer milagros. Estamos hablando de personas que pueden ser muy buenas. El Señor también dice, no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La voluntad del Padre que está en los cielos es, primeramente, el reconocerte pecador. Reconocerte que en ti no hay nada de posibilidad de salvarte por ti mismo. Reconocer que necesitas un Salvador. Mirar a Cristo. Mirar a la obra de Cristo en la cruz. Recibirlo como tu Señor y Salvador y como suficiente Salvador. Que esto también hay que matizarlo, decimos único Salvador, pero también suficiente Salvador, porque no es tu obra, ni es María, ni son los santos. Cristo es el único y suficiente Salvador en tu vida. Porque cuando tú entiendes y conoces a Cristo y Cristo lo llena todo, no hace falta nada más. Y después de haber recibido la gracia de Cristo, vivir en comunión con Él, y Él irá ordenando las cosas en tu vida, y Él te pondrá en el lugar que tú mereces, que es a los pies del Dios, a los pies del Señor. Y Dios estará en tu trono, en su trono, en tu corazón. No quiere decir que si no has recibido a Cristo lo vas a recibir ahora y ya serás súper cristiano. Es un proceso de caminar. ¿Sabes? Fíjate lo que dice: puesto que olvidaste la ley de Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. De ti, de tus hijos. Precisamente esto es lo que estamos hablando. No se trata de llenar la banca de la iglesia. No se trata de llenarte la boca diciendo ser cristiano, sino de arrepentimiento, derramarte a su amor, procurar la santidad. Porque esto tiene consecuencias fatales. ¿Y sabes cuáles son esas consecuencias fatales?
Dice, cuando más aumentaban en número, más pecaban contra mí, pero yo también cambiaré su gloria en infamia. Del pecado de mi pueblo comen y se regodean de su maldad. Lo mismo le sucederá al pueblo y al sacerdote. Los castigaré por su conducta y les pagaré conforme a sus obras. Comerán, mas no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejarán de servir al Señor. ¿Sabe lo que sucede con el cristiano nominal? El cristiano genuino peca. Pero para el cristiano nominal, el pecado es una buena costumbre. Dice, cuando más aumentan el número, más pecan contra mí. No hay un arrepentimiento. Y esta es la diferencia entre aquel que se dice ser cristiano y aquel que es verdaderamente cristiano. Los dos siguen pecando, pero a uno le duele el pecado, se asquea del pecado. Este es el cristiano, se arrepiente. El nominal permanece en el pecado y nunca se arrepiente. Puede venir algún amago, decir, bueno, yo quiero hacer las cosas bien, pero acaba permaneciendo en el pecado. El cristiano utiliza las armas que Dios le da para luchar contra la tentación. Todos tenemos pecados que nos cuestan más. Todos tenemos áreas de nuestra vida más débiles. Dios conoce esto. Pero no tenemos excusa también. Dios nos ha dado armas como la oración, el ayuno, la comunión, para vencer estos pecados. ¿Sabe otro? Voy a pasar al versículo 10 antes de ir al 9. ¿Sabe cuál es otra señal, otra consecuencia del nominal? Y esto es triste, es frustrante, es depresivo. Nunca habrá un contentamiento. Nunca habrá un contentamiento, nunca habrá una saciedad. Fíjate lo que dice el versículo 10. Comerán, mas no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán porque dejaron de servir al Señor. ¿Sabe lo que sucede? Que el que permanece en el pecado puede venir a la iglesia, pero vivirá en una aparente felicidad, no gozo. Nunca conocerá el gozo. El nominal vive en una continua tristeza, porque la hipocresía es una máscara difícil de llevar. Genera un peso que te oprime. El querer aparentar te hace ser esclavo de la mentira, del pecado, y no llegas a ser libre. Y esto tú puedes engañar a unos y a otros, pero nunca a Dios. Nunca habrá una saciedad en tu vida, nunca habrá una llenura, nunca habrá paz. Por lo tanto, ahora es el momento también de decir, yo quiero ser libre de la mentira. Yo quiero ser libre del pecado. Sí, tengo que luchar, voy a luchar. Voy a caer, pero me voy a levantar. Porque en mi debilidad el Señor me sostiene. ¿Sabe lo que pasa? Y ya esta es la última parte. El juicio final espera para aquellos que no tienen a Cristo como Señor y Salvador. Dice Oseas capítulo 4, versículo 9, lo mismo le sucederá al pueblo sacerdote. Lo castigaré por su conducta y les pagaré conforme a sus obras. Cuando Dios dice, le pagaré conforme a sus obras, échate a temblar. Cuando Dios dice, te voy a ver por la obra de Cristo, eso es que Dios te salva. Pero la obra nuestra no nos salva, las obras nos condenan. Y esto se empeora, porque si no hay un cambio en tu vida, una transformación, se camina hacia el juicio final, donde habrá una condena eterna. Y el juicio final, la condena eterna, el infierno, no sé cómo será, ni lo veré, pero no es lo que nos han contado en cuentos de mucho fuego, que también son desagradables. No es dejar de existir. La muerte para la ciencia es dejar de existir, para una parte de la ciencia. Pero muerte, teológicamente hablando, significa separación. Cuando hemos pecado, el pecado de Adán fue la muerte espiritual que separó la comunión de la humanidad con Dios. La muerte física que tenemos que vivir todos para que lo corruptible sea incorruptible es la separación de nuestro cuerpo y alma. La muerte eterna, que es la tercera muerte, es la separación eterna de Dios.
Este es el peor de los tormentos. Porque hoy en día, hasta los pecadores, los impíos, viven una gracia común. Dios tiene un poco de misericordia con ellos. Y pueden vivir, ser felices, en cierta manera. Pero la muerte eterna es una eternidad en los peores tormentos que te puedes imaginar. Y si hoy estás escuchando esta palabra, es porque Dios te ama. Es porque Dios no quiere que tú vivas esto. Es porque Dios quiere salvarte. Es porque Dios, o si te ha salvado, quiere llenarte más. Quiere hacerte recordar el amor que te tiene. Que Él mismo, sin ser pecador, dejó su trono. Se hizo dependiente de la creación. Creció y fue a morir en la cruz, sin merecerlo. Por ti, por mí. Precisamente para que no vivamos el tormento eterno, que fue lo que Él vivió en la cruz del Calvario. Amigos, hermanos, hemos visto la evidencia de Dios hacia el pueblo nominal de Israel, la advertencia de Dios hacia el pueblo nominal de Israel, que era idólatra, adoradores de muchos dioses, como lo fue Gomer, la mujer de Oseas, infieles a Dios. Vemos cómo es la vida de la humanidad caída. Hemos visto la advertencia para aquellos que deambulan por la iglesia, pero no son iglesia, que viven la doble vida, pero que con la boca honran a Dios, pero su corazón está lejos de Dios. Si realmente eres cristiano y te asquea el pecado y te arrepientes y hay un cambio en tu vida, un cambio real, debes gozarte del amor de Dios. Pero si tu caso es el de ser nominal, no te saciarás, no tendrás contentamiento. El pecado será tu condena y tu cadena. Irás al juicio final y serás condenado al infierno. Pero como Oseas salvó a Gomer, hay alguien que te salva, que te quiere salvar, que quiere que vaya con Él, que quiere que tú abraces su vida, que tú entregues su vida a Él. Es Cristo, que desea salvarte, te liberta, te sacia, te lleva a la vida eterna. Jesucristo, solo Cristo. Esto está haciendo una advertencia. No sé cuánto tiempo nos queda aquí en la tierra. Como yo digo siempre, que ya suena tópico, pero yo siempre soy consciente de que este puede ser mi último sermón aquí en la tierra. Yo siempre predico como si fuera el último sermón. Y no sabemos el tiempo que nos queda. No sabemos lo que nos depara mañana. Quizás hoy es una oportunidad buena y la última oportunidad para decir: Señor, yo te amo. Señor, haz morada en mi corazón. Señor, no quiero ser un cristiano de cultura, no quiero ser un cristiano nominal, no quiero ser un cristiano de tradición. Quiero ser un cristiano de relación estrecha e íntima contigo. Quiero que tú me abraces, Señor. Quiero que tú me lleves. Quiero tener esta comunión ya desde hoy para siempre. Que hasta cuando yo esté en mi cama, en mi lecho de muerte y vaya a respirar el último aliento, con seguridad sepa que tú me acompañas más allá de la muerte. Que cerraré mis ojos y veré tu rostro. Que dejaré de respirar en la tierra para respirar en eternidad. Que puedas decir en este momento: Señor, hasta aquí he sido un pecador. Hasta aquí he gobernado mi vida yo a mi manera, a mi antojo, con mis caprichos. Pero hoy quiero que tú seas mi Señor y Salvador. No estamos hablando de hacerte de un club de fútbol, de un equipo o de un partido político. Estamos hablando del único camino que puede salvarte. Estamos hablando del único que puede llenar tu vida. Estamos hablando del que ya te amó, que fue a la cruz por ti. Yo si le pido al Señor hoy: Señor, quiero amarte como tú me amas. Quiero que mi familia te ame más a ti que a mí. Quiero que tú seas el primero en mi hogar. No quiero ser nominal. Quiero vivir en santidad para tu gloria.
Es el tiempo. Siempre es el tiempo. Hoy es el tiempo. El presente. El cristiano no vive ni pasado ni futuro. Vive el presente. Y el presente es el tiempo para decir, Señor, heme aquí. Si ya has sido salvo, quiero consagrarme más a ti. Quiero que me uses más. Quiero que me lleves a donde tú quieras llevarme. Quiero hacer tu voluntad. Que mis planes sea hacer tu voluntad por encima de todo. Si hoy estás recibiendo a Cristo, si hoy estás siendo confrontado, Señor, haz morada en mí. Que Dios bendiga su palabra. Oremos. Señor Rey eterno, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu amor. Te damos gracias, Señor, porque tú hablas muy fuerte a nuestro corazón. Tú llenas nuestro ser. Tú vacías nuestro corazón de nuestro ego para llenarlo, Señor. Y te pedimos, Rey eterno, que tú seas. Llénalo todo. Llénalo todo, Señor. Para que podamos vivir conforme a tu voluntad, para tu gloria. Que el lugar más seguro no es nuestra casa, no es estar aquí. El lugar más seguro es vivir en el centro de tu voluntad y conforme a tu voluntad. Porque viviendo en tu amor y el amor tuyo echa fuera todo temor, Señor. Gracias, Rey eterno. Guíanos, Señor. Y ya sea el tiempo que nos quede aquí en la tierra, sea hoy, último día, sea mucho tiempo que nos quede, Señor, que podamos darte la gloria. Que podamos vivir como el día que tú nos vayas a llamar, Señor, a tu presencia. Siempre. Con ese temor santo que nos hace mover para la gloria de Dios. Porque entendemos y conocemos tu amor. Porque tu amor ha sido manifestado en nosotros, Señor. Ayúdanos a vivir. Que tú seas el que lleves el timón de nuestro barco, Señor. Dando la certeza de que tú estás siempre con nosotros, Señor. Y que cuando tengamos temor, tengamos miedo, Señor, sepamos que tú estás con nosotros. Que nos apoyemos en ti. Que cuando vengan las preocupaciones, Señor, sepamos que tú tienes el control de todo, Señor, en nuestra vida. Llénanos de ti, Señor. Queremos que tú nos llenes para que seamos santos. Ayúdanos a caminar en santidad, Señor. Gracias, Rey eterno. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.